Muy bien, vamos a comenzar la bolilla número 8, que trata sobre la teoría del delito. Como una primera medida, tenemos que mencionar que el derecho penal es una técnica de definición, de comprobación y de represión de la desviación. La teoría del delito justamente lo que va a hacer es centrarse en la definición de la conducta desviada. Como breve noción, podemos decir que la teoría del delito es la parte de la ciencia penal que se va a ocupar de explicar qué es el delito en general, lo que importa consignar cuáles son las características que debe tener cualquier hecho que sea considerado delito. Basigalupo, entre otros, establece que en primer lugar es un medio técnico jurídico para establecer a quién se debe impugnar ciertos hechos y quién debe responder por ellos personalmente. O sea, nos va a dar en líneas generales el concepto de delito. Cuando hablamos entonces de delito, podemos tener una definición formal a la cual se puede establecer que es una acción legalmente punible, o sea que acá vemos que hay una necesaria referencia a la ley vigente. ¿Cuál es la crítica de esta definición? Que engloba todas aquellas conductas que tienen prevista una sanción, ya sea en el ámbito civil o en el ámbito administrativo y obviamente en el ámbito penal. Una definición real del delito sería la de que corresponde a toda acción que ofende gravemente el orden ético jurídico y por esas razones que se establece respecto de su infractor una pena severa. O sea que esto implica que la pena es un mal que debe ser retribuido con otro mal. O el delito es un mal que debe ser retribuido por otro mal justamente para reintegrar el orden ético jurídico de quien ha sido ofendido. Entonces se hace hincapié acá en la valoración del hecho y el equilibrio social. Es un poco una visión, podríamos decir, kantiana del delito y, por qué no, también la definición de Beccaria, ¿no?, respecto de la protección de los bienes de la sociedad. Una definición legal sería imposible de determinar, toda vez que no hay unanimidad en la doctrina respecto de cuál sería la definición del delito, y al punto tal incluso que nuestro Código Penal no establece una definición puntual de qué vamos a entender por delito. Lo que sí vamos a tener son variadas, más allá de que se centran siempre en un mismo núcleo, variadas definiciones dogmáticas y que se caracterizan, la gran mayoría de ellas, por precisar cuáles son los componentes del delito. Por ejemplo, von Lis nos dice que es un acto humano, culpable, antijurídico y sancionado con una pena. Von Belling dice que es una acción típica, antijurídica, culpable, subsumible bajo una sanción penal adecuada y que satisfaga las condiciones de punibilidad. Autores locales como Fontán Balestra dice que es la acción típica, antijurídica y culpable, y Núñez dice que es el hecho típico, antijurídico, culpable y punible. O sea que en cierta manera nos están dando cada uno de los elementos que forman o de los escalones que hay que ir transponiendo a los fines de que podamos decir que una determinada conducta es un delito. Puntualmente vamos a ver la definición de Francesco Carrara, la cual es continuadora de una definición primigenia de Carmignani, que había definido al delito como la infracción de la ley del Estado que protege la seguridad pública y privada mediante un hecho cometido por un hombre con perfecta y directa intención. Carrara justamente perfecciona esta definición y termina la misma siendo redactada de esta manera: es la infracción de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Carrara acá lo que hace es partir de la idea que es el fundamento de toda su doctrina, que esto es, que el delito no es una conducta ni es una prohibición legal, sino que es un ente jurídico. Es la lesión
de un derecho por obra de la acción o la omisión humana. Esto justamente habla de la infracción de la ley del Estado. Ahora, vamos a analizarla, esta definición, punto por punto, a los fines de ir viendo cuál era el espíritu que quería justamente con esta definición determinar el autor citado. Cuando habla de la infracción de la ley del Estado, acá justamente hace alusión al ente jurídico, ¿sí? A la definición de delito, que es el choque contra la ley. La infracción cometida es lo que justamente va a generar la definición de delito. Y esta colisión ha de producirse contra la ley del Estado, contra la ley de los hombres. Lo que busca acá Carrara es, cuando hace mención a que esa infracción tiene que ser promulgada, significa que las leyes tienen que ser conocidas de antemano por todos aquellos a quienes alcance. O sea que lo que se busca acá es que la moral va a ser revelada al hombre por la conciencia, la ley religiosa va a quedar revelada solamente por Dios. Entonces la ley civil tiene que ser promulgada a los ciudadanos para que pueda ser obligatoria. Con respecto a la protección de la seguridad de los ciudadanos, no puede dar lugar el delito a la violación de cualquier ley civil, sino justamente a aquella ley que tenga por fin específico justamente proteger la seguridad de los ciudadanos. Cualquier otra ley que tenga prevista una sanción, pero que no tenga ese objetivo fundamental, no va a ser considerada una ley penal. Que resulte de un acto externo del hombre, o sea que van a quedar excluidos dentro del concepto de delito los pensamientos. Cuando habla de que ese acto puede ser positivo o negativo, puede justamente incluir un hacer o un no hacer, o sea, lo que hoy conocemos como delitos comisivos u omisivos. Y que sea moralmente imputable. Para los autores clásicos de la época de Carrara, justamente la imputabilidad moral es el precedente indispensable para la imputabilidad política. Hoy la imputación o esa cuestión quedaría zanjada a partir de lo que se denomina la política criminal, o sea, el criterio que hoy se utiliza justamente para la imputación es las cuestiones de política criminal. Otras definiciones pueden surgir también a partir de, por ejemplo, como hace Ferraioli, de merituar las garantías constitucionales de lesividad, materialidad y responsabilidad penal que tienen como correlato dentro de la definición del delito la cuestión del resultado, de la acción y de la culpabilidad. Partiendo entonces de la gran mayoría de las definiciones que vimos, en las cuales se consideraba el delito como una acción típica, antijurídica, culpable y punible, vamos a poder determinar los caracteres que son necesarios para que una conducta humana sea considerada delito dentro de estos términos. Estos van a ser entonces los que se denominan aspectos positivos. Uno es la actividad, o sea que acá lo que se debe realizar es un acto, tiene que haber una acción o una omisión que sea una manifestación de la voluntad y que se exteriorice, o sea que pueda ser perceptible por los sentidos. Cuando hablamos de la tipicidad, significa que tiene que estar previsto y sancionado por una ley previa, esto es, respetando los principios de legalidad y de reserva. Cuando hablamos de la antijuridicidad, es que tiene que ser un acto contrario a la norma imperativa o a la norma prohibitiva, o sea, tiene que lesionar o poner en peligro un bien jurídico tutelado. Cuando hablamos de la imputabilidad, es que la persona tiene que actuar con capacidad penal, justamente, tiene que comprender la criminalidad del acto y poder dirigir sus acciones. Cuando hablamos de la culpabilidad, es que al momento del hecho la persona tiene que haber actuado o con dolo o con culpa. Y a su vez también tienen que darse las condiciones objetivas, esto es que son, en algunos casos, los presupuestos necesarios para que se configure el delito. Y por último tiene que haber punibilidad, o sea que la pena tiene que estar prevista de antemano por ley y ser una consecuencia directa del delito. Como contrapartida vamos a tener los aspectos negativos del delito, esto es, cuando faltan algunos de estos aspectos no vamos a estar en presencia de un delito.
Por ejemplo, puede faltar actividad, esto es que la persona justamente actúe sin voluntad, o sea, con una inconsciencia o con fuerza irresistible, que haya ausencia de tipo, esto es que la figura no esté prevista o no se ajuste a una ley penal, que existan causas de justificación donde justamente se elimina la antijuridicidad, que haya causas de inculpabilidad, como puede ser obrar por error o con ignorancia, y también puede darse el caso de que falte una condición objetiva de punibilidad, o sea que no se produjo el presupuesto previo requisito necesario justamente para que se dé el delito. Y por último, pueden existir excusas absolutorias, esto es, que se den todos aquellos elementos previos que conforman el delito, pero porque por determinadas circunstancias de política general, por ejemplo, esa conducta no sea punible. Con relación a los sujetos del delito, vamos a tener al sujeto activo, en este caso merecedor de la pena, por ejemplo, de prisión, solamente puede ser una persona humana. O sea, la referencia a la acción siempre va a estar puntualmente prevista respecto de un hecho o un comportamiento humano, sin perjuicio de que en algunos casos las personas jurídicas puedan ser alcanzadas por la ley penal. Ahora, ellas actúan a través de la voluntad de sus representantes, por lo tanto, esa es la suma de individualidades la que hace el accionar de la persona jurídica y por lo tanto cada una de esas individualidades son las que van a responder en principio penalmente. Vuelvo a reiterar, algunos casos en los cuales se puede aplicar directamente una sanción a una persona jurídica, como por ejemplo las multas o las inhabilitaciones. Esto está previsto entre otros casos, entre otras leyes penales por la ley penal tributaria o las leyes contra el medio ambiente. El sujeto pasivo es aquel sobre el cual cae la actividad delictual. No hay que confundir a la víctima con el damnificado. Puede ser que confluyan estas dos figuras en una misma persona o puede ser que estén separadas. Por ejemplo, si una persona le presta a un amigo su auto y ese amigo es asaltado y le sustraen el auto, quien fue víctima del hecho es el amigo, pero quien resulta damnificado es el dueño del auto. A los efectos procesales se pueden equiparar, por ejemplo en Río Negro, que ya ha habido un fallo que los equipara, el fallo Mauna, se puede equiparar a los efectos procesales la víctima con el damnificado, pero, vuelvo a reiterar, no hay que confundirlos porque puede ser que caigan en una misma persona, pero puede ser que no. Y en este caso estamos hablando del sujeto pasivo y necesariamente tiene que ser la víctima. En este caso del sujeto pasivo, el concepto de persona es amplio porque se considera capaz a todas las personas, o sea, van a quedar incluidos dentro de las víctimas los menores y las personas por nacer, por ejemplo. Las personas jurídicas también pueden revestir la calidad de víctima, por ejemplo, vemos en los delitos contra el Estado o contra la administración pública, son ejemplos típicos de justamente una persona jurídica que reviste el carácter de sujeto pasivo. Con relación al objeto del delito vamos a tener el objeto material, que es aquel sobre el cual va a recaer la actividad física del delito y es donde justamente donde se haya corporizada este accionar. El objeto jurídico va a estar integrado por el bien jurídico protegido que fue lesionado y puesto en peligro. Por ejemplo, una injuria lo que hace es poner en peligro el honor. Una sustracción, un robo, lo que hace es poner en peligro la propiedad. El legislador, cabe aclarar, no es absolutamente libre justamente para definir los delitos, sino que tiene que haber en nuestro país, por ejemplo, una actividad previa que está justamente prevista en la Constitución Nacional. Por lo tanto, cuando se decide atrapar una pena, o con una pena por una conducta que se considera disvaliosa, se está diciendo que justamente lo que se está vulnerando es el bien jurídico que es digno de tutela legal. Con respecto a las condiciones objetivas de punibilidad, vamos a ver que es un elemento, un requisito que se exige además de la existencia de otras condiciones de punibilidad como son el injusto y la culpabilidad, que en este caso son aspectos subjetivos. Justamente
Cuando hablamos de que son objetivas, es que van a quedar por fuera del dolo y de la culpa o de cualquier otro elemento intelectual o volitivo que pueda hacer posible el juicio de punibilidad. Entonces, las condiciones objetivas de punibilidad no van a lesionar el principio de la culpabilidad porque son exigencias que se requieren aparte justamente de la situación del injusto culpable. Entonces, acá es una categoría que va a limitar el poder punitivo estatal porque no solamente se va a requerir, como en la mayoría de los casos, que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, sino que también se va a requerir un plus, ¿sí? Una exigencia más que es justamente que se den estas condiciones previas de punibilidad. Puede darse el caso, no en todas las figuras penales, pero sí en algunas en las cuales esto es un requisito indispensable. Por ejemplo, en el delito de encubrimiento, que haya un delito precedente. Si no hay un delito precedente, ya que justamente el delito de encubrimiento es subsidiario, no vamos a poder hablar de este segundo. Entonces, como condición previa, más allá de que sea una figura típica, antijurídica y culpable, se va a requerir objetivamente que haya un delito preexistente. Vuelvo a reiterar, no es una exigencia que se dé en todas las figuras comprendidas en el Código Penal, pero sí se puede dar en algunos casos. La mayoría de los delitos, o la gran cantidad de delitos previstos en nuestro país, están descritos en el Código Penal o en las leyes penales complementarias. Es lo que se denomina, algunos autores hablan del núcleo duro y el núcleo blando del Código Penal. Sin embargo, hay otras conductas que también se consideran que son reprochables y que prevén sanciones para su infractor, pero que no van a estar encuadradas dentro justamente de las leyes penales. Y estos son de los delitos. Y estos son las contravenciones. Las contravenciones tienen su fundamento en el poder de policía que tiene cada estado, puede ser nacional, provincial o municipal, y lo hace justamente bajo el objetivo de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público y la moral o el bienestar general para todos los habitantes. Pero vuelvo a reiterar, por fuera de las sanciones previstas en el Código Penal o en las leyes penales. Podemos decir entonces que hay una cierta similitud entre los delitos y las contravenciones, puesto que ambos describen ciertas conductas y a su vez prevén infracciones ante la violación de estas conductas. Sin embargo, hay diferencias entre ambos y que pueden ser tanto de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo. La principal diferencia es que las contravenciones se dan pura y exclusivamente en el ámbito administrativo, y esto es justamente producto o a consecuencia del poder de policía que tiene el Estado en cualquiera de sus tres versiones. Vuelvo a reiterar, nacional, provincial o municipal. También podríamos decir de que desde el punto de vista cuantitativo, los delitos prevén sanciones mucho más graves que las contravenciones. Y desde el punto de vista cualitativo, podemos decir de que justamente por ser del ámbito administrativo, las contravenciones pueden surgir a partir de leyes, pueden surgir a partir de decretos. Sin embargo, lo que son los delitos solamente pueden ser previstos por leyes sancionadas por el Congreso Nacional. A su vez, los destinatarios también pueden cambiar porque, vuelvo a reiterar, en el caso de las contravenciones pueden ser sancionadas las personas jurídicas.